Les pido que me acompañen a Hechos capítulo 8, versículo 4. Cuando todos lo tengan, me regalan un fuerte amén. Yo quiero hoy, siempre que digo así no lo cumplo, pero quiero hoy predicar un poco calmado, un poco tranquilo, porque lo que el Señor me habló a mí ayer, yo quiero que impacte tu corazón así como impactó el mío. Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice, ¿lo tienen? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, repite conmigo, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, repite conmigo, Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, repite conmigo, Simón. Dile que está a tu lado, no se te olvide ese nombre, que es Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y él estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron en Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo bautizado estaba siempre con Felipe y viendo señales, milagros que hacían, y estaba la Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta. Ahora, esa palabra testigos tiene un significado en el griego que significa martis o martus. Se refiere a alguien que da testimonio de lo que ha vivido, ha visto o ha experimentado. Ya que el testimonio frecuentemente de Jesús implicaba arriesgar la vida hasta la muerte. ¿Estamos aquí? Esta promesa, pero recibiréis poder, se la dio Jesús a sus discípulos. Y les dijo y les hizo una advertencia: no se muevan de aquí hasta que sean investidos del poder que viene de lo alto. Repite conmigo, poder. Jesús le promete a los discípulos que recibirían, y a los apóstoles, el mismo poder con que Él pudo hacer grandes señales y maravillas cuando caminó entre nosotros. Para predicar, poder para sanar, poder para echar fuera demonios. El mismo poder que los mismos discípulos habían visto operar en Jesús, ahora, después de la investidura y la impartición de poder, empezaría a operar a través de ellos. La presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos los transformó de hombres comunes, llenos de miedo, de hombres normales como tú y como yo, a hombres llenos del poder y la gloria de Dios. Hombres que tenían el denuedo y tenían la revelación que viene únicamente de lo alto. Pero antes de Pentecostés vemos que los discípulos tenían unos comportamientos o unas actitudes que quizás mostraban que no estaban llenos del Espíritu Santo. Jesús, que conocía la humanidad
de los discípulos, porque recuerden que cierto hombre llevó a su hijo a donde estaba Jesús, y al no encontrarlo le dio a los discípulos que lo sanaran. Y la Biblia dice que Jesús llegó a esa escena y encontró a este padre discutiendo con los discípulos, y me llama la atención que Jesús le pregunta ¿por qué discuten? Jesús sabía por qué discutían, y él le dijo: mira, es que te he traído a ti, a mi hijo, pero como no te encontré a ti, se lo he dado a tus discípulos para que ellos lo sanen. Y Jesús dijo: ¿hasta cuándo estaré entre vosotros, hombres de poca fe? Jesús conocía la humanidad y el alcance donde podían llegar sus discípulos. Por eso, cuando Jesús sana a la mujer de flujo de sangre, producto de que su fe tocara su manto, sus discípulos dijeron a la pregunta de Jesús: ¿quién me ha tocado? Ellos dijeron: Señor, pero ¿cómo así quién me ha tocado? Si la multitud te aprieta, ¿tú cómo me vas a decir que alguien te tocó con tanta gente que está? No imagino que uno que está en tanto tumulto de gente, lo toca mucha gente, pero esta mujer había tocado a Jesús. Pero sus discípulos, que no tenían aún la revelación, que no tenían aún el poder que permitía entender las circunstancias y la atmósfera que Jesús operaba, empezaron a decirle: Señor, pero ¿cómo vas a decir que quién te ha tocado? ¿Quién te va a...? Entonces ellos caminaban en una atmósfera muy natural. Por eso Jesús le dijo cuando es crucificado: no se muevan, quédense quietos, miren, no hagan nada hasta que llegue el poder, porque recibiréis poder y seréis testigos en toda Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa que le hizo el Padre a Jesús, Jesús a los discípulos, porque era la promesa del Padre. Pedro, cuando se encontró ¿con quién se encontró Pedro? Con una mujer. Y esta mujer le preguntó a Pedro: tú estabas con Jesús. Y ahí Pedro no pudo predicarle a Jesús a esta mujer. Era una sola mujer. Pero cuando recibió el poder, recibió la investidura del Espíritu Santo, Pedro le predicó a la multitud y logró que se convirtieran 3,000. Lo que tú no haces en el mundo natural, tú lo vas a comenzar a hacer en el mundo sobrenatural. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, te unja y te llene con su poder. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos operar en una dimensión de milagros. Sin el Espíritu Santo de Dios llega alguien a la casa y llega un simple mortal. Pero cuando llega alguien a una casa, a una ciudad, con el Espíritu Santo de Dios, no solamente transforma la atmósfera, todo lo que hace reverdece. Por eso cuando Pedro llegó a la casa de Eneas, paralítico hace 8 años, no entró Pedro, entró la presencia de Dios con Pedro y le dice a Eneas: Eneas, yo he visto a Jesús que opera milagros, levántate. Por eso yo vengo a decirte de parte de en esta mañana que sin el Espíritu de Dios no somos nada. Sin el Espíritu de Dios, el sermón, la predicación se convertirá en un discurso. Sin el Espíritu de Dios, la alabanza se convertirá en una música que resuena pero que no llena. Sin el Espíritu Santo no hay poder de Dios. Sin Él no hay milagros. Y vemos la historia aquí de Felipe. Hijo, bájale Zaira, que en esto él siempre está en 26. Felipe, dice la Biblia, que predicó en Samaria. ¿Dónde predicó? Samaria. Lo más cercano que Jesús predicó en Samaria fue cuando se encontró en ese pozo con la mujer samaritana. Pero los judíos evitaban pasar por Samaria porque habían grandes diferencias culturales, religiosas, de costumbres. Y cuando reciben el poder, dice la Biblia que recibiréis poder y seréis testigos en toda Jerusalén, que es normal, en Judea y en Samaria. Felipe estaba predicando en Samaria, pero esa promesa no fue dada a Felipe, esa promesa fue dada a los apóstoles. Y tú lees Hechos 1, cuando le prometen a los apóstoles que ellos irían a todas las partes del mundo a predicar el evangelio. Pero me sorprende que el primero que fue a Samaria no fue Pedro, no fue Juan, fue Felipe, uno de los 7 mártires escogidos para atender las mesas. ¿Estamos aquí? Amén. Este Felipe fue conocido como el evangelista. Fue seleccionado para gestionar la distribución
diaria de los alimentos y la ayuda de las viudas y de los pobres en Jerusalén. Cuando Pedro, yo no me voy a meter en esta vaca sagrada ni voy a tocar, pero yo leía en Hechos 1, cuando Pedro se levanta, aún no habían recibido el poder, y se levanta y dice: tenemos que buscar el reemplazo de Judas. Como dije, tenemos que buscar el reemplazo de Judas. Yo siempre he leído en mi Biblia que el que escogía a los apóstoles era Jesús. Pero aquí estaba diciendo Pedro: tenemos que escoger al reemplazo de Judas, o sea, al sucesor de Judas. Dice la Biblia que ellos colocaron un requisito. Di conmigo, un requisito. El requisito era: necesitamos buscar uno de nosotros, como dije, que haya estado con nosotros, que haya caminado con nosotros y que hayan visto a Jesús desde Juan el Bautista hasta la resurrección era un requisito para poder ser el apóstol reemplazador de Judas, ser uno de pero cuando van a escoger a los siete diáconos, el requisito cambió. Porque los diáconos eran judíos helenistas, es decir, eran judíos que tenían costumbres griegas y hablaban griego. Y cuando las mesas eran desatendidas a las viudas, muchas de esas viudas eran viudas con judías helenistas, con descendencia, con el lenguaje y costumbre griego, y ellos, para equilibrar las cargas, hacen la siguiente convocatoria: oferta laboral, buscamos jóvenes de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabios entre vosotros. Como dije, pero para el apóstol era entre, pero para escoger al diácono era entre. ¿Sí la están cantando? Estamos aquí. Para la tarea de ser apóstol era entre, pero acá dijo para que hagan el siguiente trabajo. Nosotros para los puestos de honra y de más importante, y vosotros para el trabajo. ¿Sí estamos aquí? Amén. Pedro, cuando se encuentra con Cornelio, fue que Pedro entendió que el Señor no hace acepción de personas, que Dios no tiene nacionalidad, que Dios no es judío, no es hebreo, no es arameo, no es colombiano, no es argentino, no es español. Dios busca personas que le crean y lo busquen en su presencia para ungirlo. Dios no anda buscando ricos ni pobres, ni está buscando gente que le crea. Por eso, cuando Pedro entendió esto en el capítulo 10, cuando con Cornelio, pero yo lo estoy entendiendo con Felipe. Yo tuve que llegar a Cornelio para entender que Dios no tiene favoritos. Busca entre nosotros para que sean apóstoles, y busquen entre vosotros para que hagan las tareas. Pero me llama la atención algo, pregúntame qué. Que la convocatoria decía: necesito hombres, jóvenes de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, del poder de Dios, para que atiendan las mesas. Y no leyeron la letra menuda, porque yo entiendo que Felipe y Esteban operaron en los más altos niveles de unción, porque caminaban día y noche con el más grande. Conocían la presencia y la persona del Espíritu Santo. Yo entiendo que Felipe, yo no sé si tú estás entendiendo, pero yo entiendo que Felipe y Esteban eran hombres
de oración, que entendieron lo que dice Apocalipsis 1:6. Hemos sido llamados reyes y sacerdotes para su gloria, no para el mundo. Felipe, Esteban fueron fieles en el sacerdocio, pero también brillaron en el gobierno, en el reino, en el trabajo. Yo vengo a decirte de parte de Dios que esa unción de Felipe es la unción que va a caer en esta casa, en esta mañana. No solamente vas a poder orar, sino que vas a ser como José, que donde quiera que tú vayas, tú vas a llevar el poder de Dios y la gente se va a sorprender y va a decir: ¿acaso este no es el que no tiene experiencia? Cuando te dan en puestos, en lugares de honra, van a entender que el que te ungió y que te llamó es el que te empoderó y te lleva de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque vamos a aprender que cuando dependemos 100% del Espíritu, yo no sé si me estás entendiendo, pero cuando dependemos del Espíritu Santo, las puertas no se violentan, no se patean, no se empujan. Cuando tú dependes del Espíritu Santo, tú vas caminando y las puertas solas se van abriendo, porque el poder de Dios es el que se perfecciona en el lugar secreto. Y Felipe estaba predicando por primera vez en Samaria. Era un llamado para los apóstoles. Pero recibiréis poder y seréis mártires en toda Jerusalén, Judea y Samaria. Felipe era tan lleno de Dios. Yo no sé, pero yo me estoy encendiendo. Felipe era tan lleno de Dios. Escucha. ¿Qué pasa si van buscando a los cristianos de tu barrio y matan al de al lado? ¡Pah! Y digan al día siguiente: eres tú. Al día siguiente yo no estoy. Pero Felipe no se dejó intimidar de lo que le pasó a Esteban. Saulo de Tarso empezó a perseguir al pueblo de Dios y los envió a Samaria. Y Felipe dijo: aunque él me matare, en él voy a esperar. Y comenzó a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Comenzó a predicar, comenzó a decir: Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Él es el principio, Él es el fin. Fuera de Él no hay nadie. Él es nombre sobre todo nombre. Él es el gran yo soy. Y automáticamente, predicando el reino de Dios, descendió la gloria, descendió el poder. Los paralíticos se levantaban, los enfermos se sanaban, los endeudados quedaban libres de deuda, los endemoniados quedaban libres. ¿Por qué? Porque cuando uno es un hombre de intimidad, los milagros lo persiguen. Felipe demostró que uno sí puede ser rey y sacerdote, que estamos empoderados de esta doble unción, no solamente para ser un buen cristiano como Samuel, sino también para ser un buen gobernante como David. No solamente para hacer goles allá en lo laboral, en las empresas, sino también saber que en la casa de Dios también se hacen goles. En la casa de Dios también. No sé si me estás entendiendo, pero Esteban era un hombre que sabía para qué era el poder. Esteban era un hombre que sabía para qué era la unción. Esteban, Felipe sabían de qué estaban cargados. Ellos sabían que fuera de este mundo había una vida eterna con Jesús. Y yo me preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué hay muchos altares sin poder? ¿Por qué hemos reemplazado en la predicación la buena elocuencia, la buena teología por el poder de Dios? ¿Por qué los enfermos no se sanan? ¿Por qué los paralíticos no se levantan? ¿Por qué los endemoniados no son libres? Ahorita vimos una liberación terrible. ¿Por qué? Porque hemos reemplazado y le hemos dado el primer lugar al poder que al que da el poder.
El que da el poder se llama el Espíritu Santo de Dios. Y si tú eres capaz de garantizar que Él camine contigo todos los días de tu vida, no va a haber diablo que te aguante, no va a haber mundo que te aguante, no va a haber presidente, no va a haber alcalde, no va a haber enfermedad que te detenga. Porque cuando tú caminas, y yo no estoy diciendo, te estoy tocando tu alma, te estoy diciendo una realidad. Si tú conoces el Espíritu Santo de Dios, tú no vas a tener más sed. Por eso Jesús le dijo a esta samaritana: si tú conocieras el don de Dios y entendieras quién es el que te pide beber, tú me pedirías de beber a mí, yo te daría aguas de agua viva. El Espíritu Santo de Dios quiere llenarte a ti en esta mañana, quiere empoderarte, y viene y te dice: aunque no seas de nosotros, eres o seas de vosotros, a mí no importa de dónde vengas, no importa quién eres, yo voy a llenarte a ti y tú vas a caminar en el poder de Dios, porque yo no hago acepción de personas. El Espíritu Santo de Dios no anda con una bandera representando una nación. El Espíritu Santo de Dios está para ti, está para mí, está para aquel que diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y prometí estar quieto. Pero es que eso es tremendo. Voy a escoger al apóstol. Es como una licitación amañada. Tiene que ser de nosotros. Que camine con nosotros. Que sea amigo de nosotros. Pero que sea de nosotros. Pero la tarea tiene que ser de nosotros. Eso es tremendo. Yo no voy a pelear con ninguno teológicamente, pero una cosa hubiera sido la lección del apóstol después de Hechos 2 y no antes de Hechos 2, porque Dios le dijo: estate quietos. Miren, hay decisiones que por muy pequeñas que sean, tienen que llevar la unción del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia: cazad las zorras pequeñas que hacen dañar el viñedo, porque una sola mosca daña el perfume del perfumero. Hay decisiones tan pequeñas que tienen impactos tan grandes que aún creemos que esas pequeñas no necesitan que el Espíritu, que el favor y que la dirección de Dios estén ahí incluidos. No. Aún en las decisiones más insignificantes de tu vida, siempre acostúmbrate que el Espíritu de Dios te haga así y te dé su autorización para hacerlo. Pues cuando tú comienzas a pedirle a Él por cosas pequeñas, cuando llegue lo grande, tú vas a saber administrar lo grande, porque estás capacitado para ello. Amén. Y dice que la gente unánime escuchaba atentamente a las cosas que decía Felipe, no solamente oyendo, sino viendo las señales que a través de Felipe se hacían. Porque dice el versículo 7 de Hechos, ¿cuál, hijo? Colócalo, por favor. Hechos 6. Hechos 8, hijo. 8. Dice que porque muchos espíritus, 8:7, muchos espíritus, 7, salían de estos dando grandes voces. Y los paralíticos y los cojos eran sanados. ¿Ustedes cómo pueden explicarme a mí que hoy apenas estamos anunciando la expectativa del Congreso y ya Dios suplió? Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Él ha predestinado al que le busca.
dijimos en el corazón, queremos hacer el primer congreso de familias. Ha pasado de todo. Que quería un predicador que es el que viene de número uno. Y cuando voy a contactarlo, me confundo de chat y contacto al que no era. Y digo, pastor, vamos a hacer un congreso de familias y yo quiero que Dios me ha puesto en mi corazón que sea usted. Dios me dijo que sea usted. Para que venga usted y su esposa. Yo no soy casado, yo dije. Sí, Señor, tú ni que me dijiste que era él. Cuando me di cuenta, al mes, que no es él, digo, mi amor, le esquivé al que no era, pero Dios me dijo que ese es. Y si Dios dijo que ese es, yo lo voy a contactar, porque Él respalda a sus hijos. Y le digo, pastor, yo necesito que usted me acompañe. De una, estaré con mi esposa predicando ese día y estaré acompañándolos. Y fui al hotel, aparté el hotel y automáticamente me encuentro con esta persona que dice, yo te voy a pagar lo que cuesta el hotel. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. ¿Y qué dice la Biblia? Y Él en la antigüedad, el Espíritu Santo actuaba de forma externa, temporal y selectiva, descendiendo sobre individuos para capacitarlos en tareas asignadas a liderar, a profetizar, a juzgar y a realizar de pronto algunas obras. Por eso David dijo en el Salmo 51, versículo 11, no eches de mí, no eches de delante de mí, de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso David obraba así. Cuando Saúl pecó, dice la Biblia que aunque Saúl fue llevado al reinado por el Espíritu de Dios, él seguía en el reinado, él seguía en la posición sin el Espíritu de Dios, porque su pecado lo llevó a que el Espíritu se apartara de él. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que garantizar el Espíritu Santo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. A veces colocamos barreras, a veces colocamos límites y Él no necesita límites. Si tú le entregas el total control de tu vida al Espíritu Santo de Dios, todo va a comenzar a reverdecer. Yo le decía a una pareja en estos días, mira, si pastores, que esto y esto, tenemos problemas en la familia, en el matrimonio. No importa quién se equivoque, no importa quién haga lo malo, no importa quién es el que está metiendo la pata. Tú ora, tú busca, no levantes una grosería, no levantes una mala actitud. ¿Por qué? Porque recuerda que el pacto que hiciste con tu esposa fue un pacto donde se selló con la presencia del Espíritu Santo, y ya no caminan dos, caminan tres, porque Él camina en medio de ellos. Y si tú comienzas a guardar la presencia y a honrar la presencia del Espíritu Santo, por mucho que ese man sea un incircunciso pecador que provoque, tú tienes que decirle, Señor, aunque yo lo veo como un profeta y yo no voy a levantar una palabra, y automáticamente Él ve la actitud de tu corazón y dice, como me has garantizado que has hecho que yo me sienta bien, yo voy a cambiar el corazón de tu esposo, porque aquí los que se portan mal somos nosotros. Seguimos en el Congreso de Varones. Hechos 1:8, me lo dejas, hijo, por favor. Dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros. La gente pide poder. La gente pide a toda hora, Señor, dame poder. Dame el poder. Pero el poder es para que, aunque te mueras, tú sigas caminando, porque eres testigo de lo que viste y de lo que has experimentado en Jesús. El poder de Dios no es
para mal usarlo. El poder de Dios trae como consigo responsabilidad. Repite conmigo, responsabilidad. Por eso tú ves muchos predicadores, muchos evangelistas con el don, pero sin el fruto. Pregúntame por qué. Porque predican muy lindo, porque ganan muchas almas para Cristo, pero el ejemplo en casa no hace que sus hijos se conviertan a Dios. Por eso el fruto de tu vida tiene que ser primero lo que tú predicas dentro de tu casa, porque en tu casa tú no predicas con cháchara, con palabrería. En tu casa tú predicas con el estilo de vida que tú le proyectes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y yo vengo a profetizar que a partir de hoy tú vas a entrar a tu casa siendo esa luz que iluminará a todos. Y todos se van, yo no sé si estoy hablando con el pueblo equivocado, y todos se van a sorprender, porque la gracia, el favor de Dios te acompaña donde quiera que vas. Y cuando te vean van a decir: Señor, pero ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Este es de vosotros o este es de nosotros? Yo no sé si eres de nosotros o de vosotros. Lo que sé es que eres una persona que camina con el poder, con el fruto, con los principios y con la voluntad de Dios delante de ti. Amén. Somos vulnerables al no operar en la unción. Somos vulnerables al no garantizar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. La decisión más importante que tú tomaste en la vida fue recibir a Cristo en el corazón. No hay decisión más importante que esa. De modo que si alguna persona está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero si caminamos sin la unción, todas esas cosas que Él borró van a ser peores que las que tuvimos antes de Cristo. Por eso la segunda decisión más importante, trascendental, que tú y yo podemos tomar es garantizar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando eres un hombre o una mujer que camina bajo la llenura del Espíritu Santo de Dios, lo único que te detiene eres tú mismo si decides a caminar en dirección contraria a lo que Dios te ha dicho. Amén. Dios va a ungir tu vida. Dije, Dios va a ungir tu vida. Dios va a ungir tu familia. Yo dije, Dios va a ungir tu familia. Dios va a ungir tu familia. Tus hijos no se van a perder. Tu esposo no se va a perder. Tu esposa no se va a perder. Porque la unción de Dios va a llegar sobre tu casa. Y cuando la unción llega, restaura la identidad, restaura todo, reverdece todo. Si alguien es millonario y no es nacido de nuevo, es pobre. Pero si alguien ha nacido de nuevo y es rico, porque vive y camina con los tesoros del cielo. No hay nada más importante que la llenura del Espíritu Santo de Dios. Sin llenura no hay poder, sin llenura no hay gracia, sin llenura no hay cambio. Pedro, cada vez que yo estudio la vida de Pedro encuentro más detalles de Pedro. Y ya voy a terminar. La humanidad de Pedro. Negó a Jesús. No le predicó a esta mujer, pero después de la investidura le predicó a multitudes. Y ellas se sanaron. Jesús llegó y los vio que no pudieron sanar un endemoniado. Pero después del poder, llegó Pedro y Juan al templo hermoso y se encontraron a un paralítico. Y no te preocupes, que lo que tiene él, también lo tengo yo. Porque cuando hay investidura de poder, no hay egoísmo, no hay competencia, no hay distracción. El poder de Dios te enfoca. El poder de Dios te transforma y te ubica en la dirección correcta hacia el destino profético que Dios
dijo, si Dios dijo que este era el año del ensanchamiento, la unción es la que te va a llevar a caminar, a ensancharte, a multiplicarte, a fructificarte. Sin la unción no te vas a ensanchar. Voy a repetirlo nuevamente. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, pero sin la unción no te vas a poder ensanchar. Ven, dáselo fuerte y se lo vas a dar. Yo puedo tener aquí a los mejores músicos, porque he visto también, bueno, tengo los mejores músicos, pero déjenme terminar. Iglesias, yo voy a ser muy respetuoso, pero que traen músicos para garantizar una buena presentación. Pero si no hay unción, el demonio se ríe. Si no hay unción, las puertas no se abren. Le dicen, yo sé quiénes son ellos, yo sé qué hacen ellos cuando no están tocando. Ay. Pero como tengo no solamente los más ungidos, sino los más llenos del Espíritu Santo, yo sé que cuando ellos tocan, por eso hay que dejar terminar, cuando ellos tocan los demonios salen, las puertas se abren. Pablo y Silas les queda pequeño, Pablo y Silas son pequeñitos, pero cuando ustedes tocan, cantan, adoran, las puertas del cielo se abren. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y te gusta escuchar la palabra de Dios, te invitamos a darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. También puedes dejarnos tus comentarios y peticiones de oración. Estaremos felices de orar por ti. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo servicio.